Hola amigos y amigas de Plataforma, muy buenas noches. Muchas gracias por su fiel sintonía en este día jueves. Para mí es un honor poderme dirigir a ustedes para hacer un análisis y que platiquemos de los temas importantes del país. Mi nombre es Claudia Ortiz y en los próximos minutos vamos a hablar de la importancia de la independencia en el sistema de justicia. Antes de comenzar, quiero mandar saludos especiales a las personas que siempre nos dejan sus comentarios. Como les digo, siempre leo todos los comentarios y los agradezco muchísimo porque me gusta que luego del video pues hay una conversación que sigue. Quiero mandar saludos a Yanira Romero, también a Francisco Moreno y a Salvador Herrera. Muchas gracias por sus comentarios y a todas las personas que también siempre están pendientes. Un abrazo a todos. Y bueno, no está de más insistir en que sigamos cuidándonos, en que sigamos acatando todas las medidas y recomendaciones de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. No está de más decir que la pandemia aún no ha terminado, que todavía hay riesgo de contagio y de un rebrote. Y así como ha estimado la OMS, es muy probable que la pandemia dure hasta el año 2022. Yo sé que es una espera demasiado larga, una espera cansada y que a todos estamos bastante desgastados de vivir con este tipo de situación. Pero es muy importante que nos cuidemos a las personas más vulnerables y que tengamos esperanza de que de esta vamos a salir más fuertes y vamos a salir como una mejor humanidad también. Tenemos que trabajar en ello. Y un poco para seguir tocando los temas institucionales de país y de lucha contra la corrupción que hemos venido tocando en las semanas anteriores, hoy quiero abordar un punto que me parece fundamental y es el del sistema de justicia. Quiero desarrollar 4 puntos en este programa. Primero, ¿cuál es la importancia y el papel del sistema de justicia? Luego, ¿cuál es la situación del sistema de justicia actualmente en el país? ¿Cómo es la corrupción y qué prácticas de corrupción podemos observar? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder mejorar esa independencia judicial que es tan crucial para que nuestra democracia y nuestro amado país pueda avanzar un poco más hacia una igualdad mayor? Pues bien, hablemos de algo que sucedió en el año 2015. Más o menos allá por el año 2015 se conoció que el ex fiscal general Luis Martínez recibía sobornos de parte del presidente de la República, Mauricio Funes, a cambio de no investigar, de no mover las investigaciones sobre el caso El Chaparral. Este es un ejemplo emblemático de la falta de independencia de los funcionarios que forman parte del sistema de justicia. Se llegó a calcular, luego de investigaciones posteriores de la misma Fiscalía, que el fiscal Martínez y la red, el entramado de corrupción que eran funcionarios subalternos a él, que se había formado alrededor de esto, llegaron a recibir en sobornos 1.7 millones de dólares, además de un aproximado de 6 vehículos, y que este dinero fue utilizado para pagar deudas, para comprar artículos de valor lujosos o también para hacer viajes en el exterior a manera de lavar el dinero recibido. Qué grave, sin duda, este caso, que ejemplifica muy bien cómo los funcionarios que deben estar al servicio de la protección del interés del Estado y de la sociedad y de hacer cumplir el Estado de Derecho, más bien son tentados por el poder de turno para hacer justamente lo contrario. Amigos y amigas, ustedes saben muy bien, igual que yo, que esto no es nuevo. Esto es un cáncer que ha venido invadiendo la institucionalidad de nuestro país desde hace muchísimas décadas. El fiscal general de la República, como funcionario, es el principal encargado de hacer que se cumpla la ley y que no existan abusos de poder. Es el encargado de marcarle la cancha de la legalidad a los otros funcionarios públicos. Por ello, la importancia de que sea un funcionario sumamente independiente, con conocimiento de la materia de derecho en la que va a ejercer su rol principalmente y que no tenga vínculos
ni en el momento ni posteriores con los diferentes partidos políticos o funcionarios que ejercen el poder político. Y más o menos la misma situación hemos visto en el sistema de justicia desde el punto de vista de los tribunales. ¿Cuál es la importancia de un sistema de justicia independiente para una democracia? Pues bien, garantizar la igualdad de derechos ante la ley. Los jueces son los funcionarios que resuelven los conflictos entre los ciudadanos. Cuando existe una controversia entre dos particulares, ya sea en materia civil, mercantil, de familia, penal o de otro tipo, como en materia ambiental, en materia contencioso administrativo, es decir, las relaciones entre la administración pública y los administrados, y en otras áreas del derecho más específicas. Son los jueces que tienen en sus manos el poder de decidir quién tiene la razón, quién ha violentado la ley en detrimento de la otra persona y qué debe hacer esta persona para restituir el daño que ha hecho en caso que así se declare. Es tanto así que los jueces encarnan la posibilidad de una persona de poder tener acceso a la justicia o de ser negado de ese derecho. Por lo tanto, ¿cuántos jueces habrán en el país? Muchísimos, sin duda, y de diferentes rangos. Pero cada uno de ellos, sea un juez de paz o un magistrado de sala, tienen en sus manos el poder de decidir sobre los casos particulares y de definir muchas veces temas fundamentales en la vida de las personas. Entonces, una de las principales características de los jueces, de los funcionarios del sistema de justicia, en este caso los jueces, que deben ser la parte más independiente y más imparcial, y deben cuidar eso absolutamente, son una pieza clave para que la ley se respete, para que los derechos se cumplan y para que las libertades y la igualdad de derechos entre las personas sea una realidad. Y esto permite la justicia a nivel general en el país. Entonces, sin duda es una pieza importante para el desarrollo del país, para la certidumbre, para saber que usted ha tenido un problema legal con otra persona y que eso se va a resolver de la manera más apegada a derecho, y no porque vino alguien más a corromper a este juez, a este magistrado. Y el rol de los fiscales, no solo el fiscal general de la República, que es el máximo funcionario de la institución, sino sus fiscales auxiliares, son los encargados de velar por la legalidad y los intereses de la sociedad y del Estado, especialmente en materia penal cuando se comete un delito. Son los encargados de investigar y perseguir delitos, ya sea de delitos contra la vida hasta delitos de corrupción, por ejemplo, u otro tipo. Por lo tanto, ellos no son una acusación particular, no solo se deben a la víctima del delito, sino se deben más bien a la Constitución y a las leyes. Por lo tanto, su función, que debe ser muy noble y muy bien reconocida, también debe tener una independencia bastante sólida, bastante cuidada también. Pero, ¿cuál es la situación? La situación actual en nuestro país, que no es algo nuevo, es que el sistema de justicia es uno de los principales focos de corrupción. Y esto debilita todo el demás entramaje en la posibilidad de muchas personas, de gran parte de la población, de acceder a sus derechos. Porque no hay confianza en las instituciones, porque no hay certidumbre de que al pedir el auxilio, al pedir el acceso a la justicia, va a haber realmente una respuesta que solvente esa necesidad de restitución. Lo hemos visto tanto de crímenes del pasado, lo hemos visto también en temas de lucha contra la corrupción, donde hay resoluciones que benefician de una manera incomprensible a quienes han sido acusados. Y también en casos, por ejemplo, donde las víctimas, por ejemplo, de abuso sexual o víctimas de violencia, no logran tener una respuesta a su reclamo, no logran tener un reconocimiento de la necesidad de restituir sus derechos. Por lo tanto,
Es importante mencionar que según la encuesta del Latinobarómetro del año 2018, una encuesta de opinión pública a lo largo de toda Latinoamérica, para el 42% de los encuestados en El Salvador dijeron que todos los jueces y magistrados son corruptos. Esa es la percepción de los encuestados de este estudio de opinión pública. Y no es una situación muy distinta en lo que resta de América Latina. También el 43% de los latinoamericanos encuestados piensan lo mismo. Por lo tanto, hay muy poca confianza en un sistema que desarrolla una función tan importante. Ahora bien, dicho esto, que no es ningún secreto, pasemos a lo siguiente. No significa que el sistema de justicia esté viciado, no significa que hay que atacarlo o destruirlo, sino más bien la estrategia debe ser esfuerzos para hacerlo más independiente y para sanearlo. El presidente Bukele constantemente hace referencia al fenómeno de la corrupción en el sistema de justicia como una justificación para no cumplir resoluciones que no le convienen. Pero desde mi punto de vista, esto hace nada más grande el problema, porque no se arregla un sistema de justicia, no se arregla un problema destruyéndolo, no se arregla el sistema de justicia buscando desprestigiarlo aún más. Eso solamente profundiza la crisis institucional que ya tenemos, porque entonces ya ni siquiera las leyes, ni siquiera las resoluciones que son apegadas a derecho, se busca que se cumplan o tienen legitimidad, por lo tanto se resquebraja todo. Lo importante y la estrategia que debemos buscar es, como ya lo dije, sanear el sistema de justicia y desde el origen del nombramiento de estos funcionarios, luchar y hacer todos los mecanismos necesarios para que su nombramiento sea sumamente independiente. Hablemos un poco de eso. Vámonos al origen. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución de la República de El Salvador, en los artículos 176 y 177, regula los requisitos para ser magistrado de sala, es decir, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, así como fiscal general de la República. Para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia se requiere ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de 40 años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias, ojo con esto, haber desempeñado una magistratura de segunda instancia 6 años o de primera instancia 9 años o haber sido abogado al menos 10 años y estar en el goce de todos sus derechos de ciudadano desde los 6 años anteriores. Y para ser fiscal, básicamente son requisitos muy similares: ser mayor de 35 años, de moralidad y competencia notorias nuevamente, y haber estado como juez durante 6 años o ser abogado durante al menos 8 años antes de la elección. Este es el meollo de todo. Los requisitos que establece la Constitución parecen sumamente básicos, pero es importante mencionar que luego de diferentes demandas de inconstitucionalidad del nombramiento de fiscales generales y de magistrados de sala de la Corte Suprema de Justicia, la misma Sala de lo Constitucional estableció vía jurisprudencia algunos requisitos adicionales o interpretó, le dio más contenido a esto de la moralidad de instrucción notoria. Expliquemos un poquito esto. Cuando habla de moralidad y competencia notoria, la Sala de lo Constitucional estableció que al momento de tomar la decisión de quién va a ser nombrado fiscal o quién va a ser nombrado un magistrado de sala de la Corte Suprema de Justicia, debe demostrarse que se tienen las calificaciones sobresalientes de los demás candidatos y que el candidato o candidata electo es mejor en ese sentido que los demás. Y además agregó el criterio de la independencia de vínculos, ya sea formales o materiales, con partidos políticos. Y esto fue un avance muy importante porque no solo bastaba con afirmar de manera
antojadiza o subjetiva que un funcionario que iba a ser nombrado fiscal o que iba a ser nombrado magistrado tenía moralidad y competencia notoria, sino que era necesario demostrar y justificar en la decisión por qué este candidato o candidata era mejor que todos los demás. Los encargados de tomar esta importante decisión o estas importantes decisiones de nombramientos, como ya lo sabemos, son los diputados de la Asamblea Legislativa. Y ellos son los que están obligados a observar estos requisitos, tanto de la Constitución como de la jurisprudencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues lamentablemente sucede todo lo contrario. El proceso de elección de fiscal y de magistrados es similar. Básicamente hay un proceso, en el proceso de fiscal hay un proceso de entrevistas de los interesados, llevan sus currículums a la Asamblea Legislativa y son evaluados los perfiles y luego en la comisión política de la Asamblea Legislativa se decide quién es el mejor perfil para ser nombrado. Debería ser a través de quien cumple los requisitos de la mejor manera, pero como ya voy a explicar, eso no sucede así. En el caso de la elección de magistrados, el proceso es un poco más complejo porque se nutre de dos vías. Por un lado, existen las elecciones de todos los abogados autorizados en la República, donde se postulan las diferentes asociaciones de abogados y postulan candidatos y todos los abogados autorizados votan por los mejores según su criterio. Y de ahí se sacan 15 candidatos, una lista de candidatos, digamos. Y la otra vertiente es a través del Consejo Nacional de la Judicatura, donde justamente los jueces se proponen para ascender al rango de magistrados. Entonces también se hacen evaluaciones y entrevistas. Un avance que ha habido en este tema es que ahora esas entrevistas son públicas, se transmiten públicamente y la ciudadanía puede ver a quienes se están entrevistando. Llegan las dos listas a la Asamblea Legislativa y esta va definiendo listas cada vez más cortas, hasta quedarse la comisión política con algunos nombres, los cuales los diputados de la comisión política se ponen de acuerdo a quiénes elegir. Ahora bien, es en ese momento, en la comisión política, donde sucede la decisión. Lo importante es cómo sucede, cómo se toma la decisión de quiénes son los más idóneos para llevar a cabo esta labor tan importante y que necesita una independencia a prueba de todo. Y justamente, lamentablemente, hemos visto en los últimos nombramientos, tanto de este tipo de funcionarios como de otros similares como Procuraduría de Derechos Humanos y otros, que se eligen personas que tienen vínculos, ya sean materiales, es decir, aunque no estén afiliados a los partidos, pero han colaborado, han financiado a los partidos o a sus candidatos, y también vínculos formales, gente que ha estado involucrada directamente, ha sido parte de la estructura orgánica de partidos políticos. Lo que pasa es que, ¿y cómo debería ser la elección? Normalmente los diputados de la comisión política, cada una de las fracciones representadas ahí, pone sobre la mesa de negociación una lista corta de quiénes son sus candidatos favoritos. No explican ningún tipo de criterio que cumplen. A veces son criterios muy subjetivos, como que la persona es una persona muy honorable, pero no dicen por qué, o que es una persona con muchos valores cristianos, pero no explican por qué eso es relevante para el cargo. Y al poner todos los nombres en las listas cortas a disposición, luego empiezan a negociar quién sí y quién no. Lo que es público es esto, y parece que nunca se ponen de acuerdo, pero al cabo de varias semanas, a veces de meses, de no elegir a estos funcionarios, por diferentes razones políticas, pero en algún momento, a puertas cerradas, se ponen de acuerdo. Entonces, el problema principal de este mecanismo de elección es que no podemos saber como ciudadanía cuáles son los criterios con los cuales realmente se están eligiendo estos funcionarios tan importantes. Más bien, ¿cómo debería ser el proceso? Y es aquí donde es necesario hacer una reforma, ya sea al reglamento interior de la Asamblea Legislativa o crear una ley
orgánica sobre la elección de este tipo de funcionarios para obligar a los diputados de la comisión política a basar su elección en una lista de criterios objetivos. La negociación no debe ser con base en lista de nombres, según criterios muy particulares de cada partido, sino que debe ser con base en un perfil de qué tipo de fiscal general queremos. ¿Queremos un fiscal general que tenga, por ejemplo, mucha experiencia en el área penal o no? Normalmente los fiscales generales que hemos tenido no tienen ninguna experiencia en el área penal. Queremos magistrados de sala de lo constitucional que sean eminencias académicas en el tema o que tengan mucha experiencia en el ámbito de la judicatura. ¿Qué vamos a privilegiar? Los títulos, por ejemplo, la preparación académica, vamos a privilegiar la experiencia. ¿Qué puntaje le vamos a dar a cada una de estos criterios? Vamos a evaluar y cómo vamos a evaluar la independencia de estas personas, la intachabilidad de su trayectoria, si tiene o no tiene algún tipo de señalamientos éticos. Todo esto debería estar en una tabla que en el año 2018 se discutió mucho porque pasamos 4 meses sin sala de lo constitucional, pero se habla mucho de la palabra baremo, que es una tabla con ponderaciones y evaluaciones para poder hacer una calificación más objetiva de los participantes en este proceso de elección. Al final lo que ha resultado es que se eligen personas que no necesariamente tienen todos los criterios de competencia notoria y se dejan por fuera a otras personas que sí lo tienen sin ninguna justificación. Ahora bien, eso no quiere decir que la institución como tal de la judicatura o del sistema de justicia debe ser atacado y desprestigiado por esto. Más bien vámonos al origen y busquemos hacer cambios de fondo reales que permitan que tengan más legitimidad y que realicen una labor más apegada a lo que la Constitución y las leyes de nuestro país requieren y la ciudadanía necesita. Pues yo me quedo por acá. Quiero agradecerles por la sintonía. Espero que el tema haya sido de su interés. Creo que es un tema del que se habla poco, pero que es necesario profundizar mucho más porque aunque se hable poco y no esté tanto en la palestra política, sí es muy importante porque cualquier momento cada uno de nosotros puede verse en una situación de un conflicto legal y tenga la necesidad de ir ante un juez y esperaríamos que ese juez sea imparcial y no se preste a corrupción. Muchas gracias, queridos amigos y amigas, por su atención en este programa. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Quiero mandarles todo mi cariño y quiero mandarles también las mejores vibras para estos días de fin de semana que vienen. Muchas gracias y buenas noches.